Llegada de los judíos a México. La comunidad judía en México comenzó a formarse a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando inmigrantes provenientes del Imperio Otomano y Europa huyeron de la inestabilidad política, las crisis económicas y el antisemitismo. En las décadas de 1920 y 1930, la inmigración se intensificó, estableciendo las bases de la comunidad judía que conocemos hoy. Años 30, las primeras sinagogas en México. El Knis Rodfet Tzedek, ubicado en la calle de Córdoba, fue inaugurado en 1931 por el Jajam Mordejai Atie. Además de ser un lugar de oración, funcionó como un espacio de estudio para los adultos migrantes de la época. Los judíos que residían en la colonia Roma acudían allí con el propósito de mantener la tradición de estudio de la Torá que trajeron a México. En esta década comenzó a funcionar un kitab para el aprendizaje de la Torá en el centro de nuestra ciudad, Yeshivat Torah Badat, a finales de los 40s y principios de los 50s. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, el Rabbi Yaakov Kamenetsky asumió el cargo de Rosh Yeshiva Torah Badat en Brooklyn. Durante ese periodo, también abrió las puertas a alumnos provenientes de México, llevando a algunos a estudiar allí. La educación de Torah en México era limitada, lo que obligaba a que algunos jóvenes fueran enviados a estudiar en esta yeshiva de Estados Unidos a diversas edades. Sin embargo, al regresar a México, no encontraban un ambiente de colel adecuado para continuar su crecimiento en el estudio. Como consecuencia, la mayoría se incorporó a la vida laboral, ya que casi no había puestos disponibles en los servicios comunitarios. Un caso destacado fue el de Jajam Yoshua Hilu, quien tras su regreso a México, se convirtió en uno de los pocos que logró desempeñar un papel importante en la comunidad, siendo elegido para servir en Monte Sinai. De igual manera, el Moel Nisim Michan se dedicó posteriormente a impartir clases de Torá. Otro caso significativo fue el del señor Moisés Tusie, quien junto con su hermano Pepe estudió en Torah Badat en 1948. Más tarde, el señor Moisés participó activamente en la apertura de varios kolelim en México y otras partes del mundo. A principios de los años 50, Jajam Hilu y el señor Nisim Michan impulsaron que más padres enviaran a sus hijos a estudiar en Torah Badat. La historia de Torah Badat es fundamental para la Torah en México, ya que muchos de esos alumnos o sus hijos fueron los pilares que fundaron las instituciones de Torah que hoy conocemos en México. Muchos también adquirieron valores que los motivaron a enviar a sus propios hijos a las yeshivot, como los hermanos Betech y otros, cuyos descendientes son hoy en día grandes pilares de la Torá en nuestra ciudad. Estudio y vida comunitaria en los años 50. A principios de esta década, llegó a México el Rab Moshe Samuel Krasne, encomendado por el Rab Yekutiel Yehuda Halberstam, Rebbe de Tzantz. Él abrió una yeshiva en la calle de Chihuahua. Muchos jóvenes fueron a estudiar con él con el propósito de aprender un poco más de Mishnah. También existía un shiur impartido por el señor Abraham Kassin, expansión educativa de Torah en los años 60. En 1962 se abrieron las puertas de la Yeshiva Keter Torah en la calle de Córdoba número 168. La idea de fundar este colegio surgió a raíz de un grupo de alumnos que recibían clases del Jajam David Shlomiuk. Entre los que participaron en la fundación se encuentran el Jajam David Betech, Marcos Chacalo, Emilio Michan, el señor David Kassin, el señor Marcos Chacalo y el señor Moisés Hanono. Algunos de los maestros de esa época fueron el Jajam Yehuda Sayat, el Jajam Salvador Hilu, el señor Nisim Michan, el Rab Leib Shlomiuk, entre otros. En 1965, ante el crecimiento del colegio, se adquirió la Casa de Polanco en La Fontaine número 339. Al inicio del ciclo escolar en 1966, se vio la necesidad de buscar morim en el extranjero, llegando maestros desde Eretz Israel, Estados Unidos y Argentina. En aquella época eran muy pocos los jóvenes que viajaban a Israel o Estados Unidos para estudiar Torah. Uno de los casos más destacados fue el de Jajam Abraham Shabot Shlita, quien alrededor del año 1968 partió a la Yeshivat Mir, enviado por el Rab Leib Shlomiuk. Crecimiento espiritual en los años 70, una nueva iniciativa.
A principios de los años 70, los jóvenes egresados encontraron en el Knis Magen David un lugar para continuar su aprendizaje. Por las noches, asistían a clases impartidas por el Jajam Yaakov Melman, además de recibir enseñanzas del Jajam Meir Antebi y otros jajamim extranjeros que se encontraban en México en esa época. En el año 1976, con el objetivo de fortalecer aún más el estudio y la difusión de la Torá en México, se llevó a cabo una primera reunión intercomunitaria en el Knis Magen David. A esta reunión fueron convocadas diversas personas de la comunidad que compartían la preocupación por el crecimiento espiritual dentro de la comunidad. Convencidos de la necesidad de un líder que fortaleciera la comunidad, surgió la idea de traer al Jajam Abraham Badush, quien era conocido por sus visitas a México para recolectar donativos. En ese tiempo, el director de la Yeshiva Keter Torah era el Jajam Meir Elbaz, a quien el Rab Badush contactó para informarle sobre su intención de venir a México. Su respuesta fue clara: Leagdil Torah u Leadira. Finalmente, en el mes de Ab de 1976, el Jajam Badush llegó a México. Desde el primer día, él tenía claro su propósito: establecer un kolel en México. Su convicción era firme: si una ciudad tiene un kolel, tiene kiyum, permanencia. Así fue como el kolel Aram Sobá comenzó junto con el colegio Emek, en Sófocles número 360. Más adelante, el Jajam Badush viajó nuevamente a Estados Unidos en busca de más abrejim y convenció al Jajam David Shweke Shlita de unirse. Así, para junio de 1977, se logró formar un pequeño grupo de abrejim. Crecimiento y consolidación en los años 80. El kolel Aram Sobá pasó a manos de los hermanos Michan. También hubo mucho apoyo del señor Moisés Tusie, junto con otros Gabaim. Es imposible mencionar a todos los que apoyaron al kolel en sus inicios, día y noche. Durante muchos años no había abrejim mexicanos, y solo con el tiempo comenzaron a integrarse poco a poco. En 1984, se inauguró la casa de Sófocles número 346. Más adelante también se adquirió la casa de al lado, en el número 348, donde se colocó la primera piedra en el año de 1996. Jóvenes mexicanos viajan a Israel y se convierten en los primeros abrejim locales. Aproximadamente en el año 82, la YKT tuvo el honor de enviar al primer grupo de graduados a Eretz Israel para continuar con sus estudios. Un año antes se incorporó el Rab Menahem Juni Shlita al Comité de Enseñanza de los Jóvenes. Él fue parte de la preparación de estos para las importantes yeshivot. Este grupo viajó a la yeshiva de Kol Yaakov, dirigida por el Rab Yehuda Hades Shlita. También había algunos jóvenes que ya estudiaban en diferentes yeshivot como Bet Meir, entre otras. Estos viajaron a Israel anteriormente en diferentes fechas. Algunos de ellos viajaron siendo muy jóvenes. En este grupo podemos mencionar al Jajam David Betech, quien fue el primer abrej mexicano que se incorporó a un kolel en México. Luego pasó a ser parte del comité de Rabanim del kolel Aram Sobá. Otro grupo de jóvenes casados viajó a Israel en esta década, dejando atrás el mundo laboral para dedicarse por completo al estudio de la Torá. Luego regresaron y continuaron sus estudios en los kolelim de la ciudad. Con estos grupos principalmente comenzó la primera generación de abrejim mexicanos en nuestro país. Hoy en día todos ellos son figuras muy representativas en la Torá de México. Comienzo del kolel Maor Abraham. El kolel Maor Abraham fue fundado en el mes de Elul de 1985, con el propósito de brindar a los alumnos de la Yeshiva Keter Torah la oportunidad de seguir profundizando en el estudio de la Torá tras su regreso de Eretz Israel. Sus fundadores, el señor Marcos Chacalo y el señor David Cassin, identificaron la necesidad de crear un kolel. Pasando unos meses y con los años, más y más abrejim regresaban de las yeshivot y se unían a este espacio. Muchos de ellos tuvieron el mérito de regresar a Eretz Israel con sus esposas para continuar sus estudios ahí como abrejim durante algunos años. En 1987, el señor Abraham Cassin asumió el cargo de Gabay, dedicando su tiempo y esfuerzo para mejorar las condiciones del kolel y gestionar donativos. Con el rápido crecimiento del kolel, en 1988 se adquirieron las instalaciones de la Fontaine número 344. Un año después, en 1989, se llevó a cabo su inauguración oficial, con la presencia del Rishon LeZion Rab Ovadia Yosef. Para entonces, el número de abrejim había aumentado a 15. Más adelante se integraron otros Gabaim,
quienes continúan apoyando su desarrollo hasta hoy en día, bajo la dirección del Jajam Abraham Shabot Shlita. Se trajeron de Israel a Rashi Kolelim. Posteriormente, el Rav Shaul Kredi Shlita asumió el cargo. Con el tiempo también se unieron el Rav Menahem Huni y el Rav Naftali Bringer, quienes pasaron a formar parte de la dirección de lo que hoy en día es el Kolel Maor Abraham. Expansión de Torah y Kolelim en México. A inicios de la década de 1990, el Kolel Aram Sobá y el Kolel Maor Abraham experimentaron una notable expansión. De estas dos instituciones surgieron Talmidei Jajamim, que con dedicación y sabiduría establecieron nuevos kolelim en diversas partes de la ciudad, enriqueciendo la vida espiritual y educativa de la comunidad. Es imposible mencionar a todos los kolelim que se abrieron en esa época, pero sin duda, cada uno de ellos contribuyó al desarrollo del Ruhaniut en México. La expansión de la Torah en México se consolidó, formando una red de aprendizaje que ha producido alumnos que desempeñan roles fundamentales en diversas áreas de las comunidades judías del país. El legado de Rav Moshe Fish, Kolel Avi Ezri. A finales de los 80s, Rav Moshe Fish comenzó un importante movimiento de Teshuvá en el mundo, enfocándose en jóvenes latinos alejados de la Torá, motivándolos a viajar a la Yeshiva de Daroma, fundada con este propósito bajo el consejo de Rav Menahem Man Shach. Con el tiempo, estos jóvenes hicieron cambios significativos en su educación, integrándose a los Mosdot de Torah en el mundo de habla hispana para continuar sus estudios como Abrehim. Rav Fish siempre soñó con un Mossad para la continuidad de sus alumnos, y en 2002 lo hizo realidad al fundar el Kolel Avi Ezri en México junto con Rav Yosef Tawil y un grupo de Gabaim que hasta hoy en día siguen apoyando comprometidos incansablemente este Mossad. El Kolel comenzó con un grupo de 7 Bajurim en las instalaciones del Kolel Mishkan Abraham del Señor Senado. La rápida expansión llevó a la adquisición de la casa en Seneca número 123. Finalmente, en 2013, se completó la remodelación de las instalaciones y en este mismo año se inauguró la sede en Interlomas, ubicada en el complejo de Palmas Hills. Datos actuales. A principios del año 2025, en México se reportan 580 Abrehim aproximados y más de 100 Morim. En cuanto a Kolelim de estudio matutino, se registraron 21 Kolelim y Baruch Hashem cada vez se abren más. Este dato no es exacto, ya que en los Kolelim de estudio vespertino, este número de Kolelim se ve incrementando aún más. México también cuenta con diversos proyectos para los Abrehim, tales como clases o estudios con Baalei Batim, Kolelim después de Shachrit, Kolelim de Shabbat, Kolelim de Leil Shishi, Kolelim en días de Ben Azmanim, proyectos de exámenes sobre la Perashá de la semana, exámenes anuales sobre diversas áreas de la Torá y otros proyectos diseñados para que los Abrehim aumenten su Yediat HaTorah, Leagdil Torah u Leadira. Según el Censo Mundial de Abrehim, las estadísticas muestran que México ocupa orgullosamente el tercer lugar en cantidad de Abrehim a nivel mundial. Sin embargo, al calcular el porcentaje en relación con la población judía de residencia, México se posiciona como el número 1 en el mundo. Sin duda, este logro se debe a las sólidas columnas que nuestros antepasados, guías y maestros establecieron para el fortalecimiento de la Torá en nuestro país. Con el paso de los años, hemos demostrado nuestro profundo amor y devoción por las mitzvot y la Torah Kedoshá. Hoy, con corazones llenos de gratitud, celebramos y nos regocijamos por este gran mérito que Hashem nos ha otorgado. Al mismo tiempo, le pedimos con humildad que su luz siga brillando y transmitiéndose a nuestras futuras generaciones. La tarea que tenemos por delante sigue siendo inmensa, pero el amor por mantener viva la Torá y sus enseñanzas es tan fuerte que no hay frontera que lo pueda detener.